Hoy vamos a desentrañar una red de alianzas e intrigas que se extiende desde Oriente Medio hasta el corazón mismo de América Latina. Es una historia, la verdad, bastante compleja que conecta actores que a primera vista, parece que no tienen absolutamente nada en común. Para empezar, pongamos sobre la mesa una imagen. Una fábrica de drones kamikaze. Ahora, pensemos en un polémico programa nuclear a miles y miles de kilómetros de distancia. Y para terminar de complicarlo todo, añadamos a la mezcla un cártel del narcotráfico que opera, con total impunidad. A ver, parece el guión de una película de espías, ¿verdad? Pero no, es la pura realidad geopolítica. La gran pregunta es, ¿cuál es el hilo que une estos tres puntos tan dispares? Bueno, pues vamos a tirar de ese hilo. Para entender esta conexión, lo primero es dar un paso atrás y mirar el tablero global, porque esto no son hechos aislados, para nada. Forman parte de una estrategia coordinada que tiene, de hecho, un nombre. Las fuentes que hemos analizado se refieren a esta alianza como el eje del mal, y aquí nos encontramos con tres actores muy diferentes: una superpotencia económica, una potencia militar tradicional y una teocracia. A pesar de sus enormes diferencias, resulta que comparten algo fundamental. Y ese algo es un objetivo común, una meta compartida: remodelar el orden mundial tal y como lo conocemos, desafiando directamente a Estados Unidos. ¿Cómo lo hacen? Pues apoyándose mutuamente, respaldando a sus aliados autoritarios y buscando cualquier grieta, cualquier oportunidad, ya sea política, económica o ideológica, para expandir su influencia. Y es precisamente en esa búsqueda de oportunidades donde América Latina se convierte, de repente, en un escenario crucial, sobre todo para uno de los miembros de este eje. Ojo, que la presencia de Irán en la región no es algo nuevo, para nada. Llevan más de 40 años construyéndola poco a poco. Empezó de forma muy discreta en los 80, en la zona de la Triple Frontera. Ya en los 90 se manifestó de la forma más violenta posible en Argentina. Pero el verdadero punto de inflexión, el gran cambio, llegó en la década de los 2000 con Hugo Chávez. En ese momento, Venezuela se convirtió en el epicentro, en la base de operaciones perfecta desde la que proyectar su poder en todo el hemisferio. Y uno se pregunta por qué tanto interés en esta región. ¿Qué se le ha perdido a Irán tan lejos? Pues hay varias razones clave. La primera, la ubicación. Es pura estrategia. Meterse en lo que se considera la esfera de influencia de tu principal adversario es una jugada maestra. Segundo, los recursos. No es ninguna casualidad que las alianzas más fuertes sean con países con reservas de uranio. Y finalmente se trata de buscar influencia, de conseguir votos en la ONU y de tener un refugio seguro, lejos de Oriente Medio, para sus operaciones financieras y de inteligencia. Pero la forma en que Irán opera es muy sofisticada. Usan una estrategia dual. Por un lado muestran una cara pública de cooperación, pero por detrás dejan una red de actividades bastante más oscuras. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. Por un lado, vemos la fachada: centros culturales, ayuda humanitaria, becas para que jóvenes vayan a estudiar a Irán. Es la cara amable, la que busca, ganar corazones y mentes. Pero es que detrás de esa fachada se esconde una realidad mucho más turbia: redes de narcotráfico para financiarse, blanqueo de dinero, espionaje a través de embajadas y delegaciones sobredimensionadas y, como vimos al principio, incluso la fabricación de armamento. Bien, pues todo este entramado, que ha sido construido con paciencia durante décadas, se enfrenta ahora a una crisis sin precedentes. Y la causa, curiosamente, está a miles y miles de kilómetros de distancia. Pues sí, la escalada del conflicto entre Irán e Israel en Oriente Medio está teniendo unas repercusiones directas y muy graves sobre el régimen de Maduro en Venezuela. Es como si el debilitamiento del patrocinador estuviera dejando al descubierto toda la fragilidad del cliente. El golpe ha sido durísimo. Las fuentes consultadas hablan de al menos 14 figuras clave, tanto del programa nuclear como de la cúpula militar iraní, que han sido eliminadas. Esto no solo supone un retraso enorme para las ambiciones de Irán, sino que debilita y mucho su capacidad para proyectar poder y, sobre todo, para seguir financiando a sus aliados, como es el caso de Venezuela. Claro, este debilitamiento externo llega en el peor momento posible para el régimen venezolano, que ya de por sí enfrenta una tormenta perfecta. Como se ve en la tabla, la presión es total, viene de todas partes. A nivel interno, la crisis financiera es asfixiante, hay divisiones serias en las Fuerzas Armadas y una paranoia y luchas internas constantes. Y desde fuera, al apoyo debilitado de Irán hay que sumarle las sanciones, la presión de los países vecinos y un aislamiento internacional cada vez mayor. Y esta convergencia de crisis nos lleva a la pregunta del millón. ¿Y ahora qué? El futuro es más incierto que nunca, y los retos estratégicos, la verdad, son enormes. Y aquí es donde surge lo que los analistas llaman el problema del día después. Porque no se trata solo de la posible caída de un liderazgo. No. El verdadero desafío es ¿qué pasa justo a continuación?
¿quién se hace con el control en un país donde el poder real está fragmentado entre un montón de grupos criminales que operan por todo el territorio? Es una pregunta que preocupa y mucho a la comunidad internacional. A pesar de toda esta complejidad, la presión es tan intensa que el desenlace podría ser súbito. Un asesor que citan las fuentes llega a afirmar que el régimen podría simplemente colapsar bajo su propio peso, sin necesidad de disparar ni un solo tiro. La debilidad, tanto interna como externa, ha creado un escenario de fragilidad máxima. Y con esto llegamos al final de este análisis, y lo hacemos con una pregunta abierta. Esa red que Irán tejió durante 40 años en América, con Venezuela como la joya de la corona, se enfrenta a su mayor prueba hasta la fecha. Con su gran patrocinador luchando por su propia supervivencia y la presión interna y externa llegando a un punto de ebullición, el capítulo final de esta historia todavía está por escribirse. Y desde luego, sus consecuencias se sentirán en todo el hemisferio.